Bien, buenos días. Voy a explicar en el periodo de tiempo que tenemos establecido lo que es el reglamento 561/2006 sobre tiempos de conducción y descanso. Este reglamento es una normativa europea que establece una serie de modificaciones respecto a dos normas anteriores. Cuando comenzó la actividad de lo que era el tacógrafo, se empezó aplicando dos reglamentos. Uno de ellos está en la parte superior. Eran concretamente el reglamento 3820 y el 3821 del año 85. Pasados los años, ha habido esa modificación con la publicación en el año 2006 del nuevo reglamento 561, y este reglamento 561 tiene dos facetas. Por una parte, deroga el primer reglamento de los dos señalados, el 3820, y modifica en gran medida el 3821. Entonces, todo lo que vamos a ver a partir de este momento es una fusión de lo que es el 561 con estas modificaciones y lo que queda del 3821. Bien, ¿a quién se aplica la normativa de horas de conducción y descanso? Y por supuesto lo que es el tacógrafo como elemento que sirve para el control de esas horas. Pues afecta a todos los conductores que realicen algún transporte por carretera, sea de tipo público o privado, es decir, no solamente los transportistas, digamos, de servicio público, por cuenta ajena, es decir, los que facturan el transporte, sino que aquellos que realizan actividad para la distribución de sus propias mercancías también quedarían sometidos a esta normativa, ya sea de mercancías o de viajeros, es decir, tanto los camiones como los autobuses, mercancías y viajeros, quedan afectos a esta norma, sean españoles o extranjeros. Esto es un reglamento de la Unión Europea, por lo tanto, los transportistas españoles, cuando pasan la frontera y acceden a Europa, a los países europeos, pues obviamente pues tienen que cumplir, y los conductores extranjeros, cuando entran en nuestro país, exactamente igual, realicen el transporte por el interior de España o por el territorio de la Comunidad Europea, pues exactamente igual, por cualquier punto de la Comunidad Europea se aplicaría esta norma. Y ojo con un tema importante: lleven en vehículo en carga o circulen en vacío. Mucha gente cree que el transportar o el circular, en este caso en vacío, pues ya les exime desde un punto de vista de autorización. Un vehículo que no llevase mercancía en su caja, pues no tendría en ese momento, no estaría haciendo transporte, y por tanto no necesitaría una autorización administrativa, la tarjeta de transporte que se llama. Pero a los efectos de la actividad del conductor, da lo mismo que vaya el vehículo cargado o vacío, por tanto se aplicaría en cualquiera de las dos circunstancias. Y luego, ¿qué vehículos tienen obligación de llevar instalado el tacógrafo y por tanto sus conductores quedan afectos a esta normativa social de horas de conducción y descanso? Pues decimos que cuando los vehículos tengan una masa máxima superior a 3,5 toneladas, es decir, superior, el que tiene exactamente 3,5 toneladas estaría exento, y aquellos vehículos de viajeros que tengan más de 9 plazas, incluido el conductor. Estos también estarían exentos, los de inferiores a 9 plazas. Los demás 9 plazas se comprenderían en ello. Como toda norma, este reglamento 561 plantea una serie de excepciones, es decir, situaciones o determinados tipos de transporte en los que no es necesario que el aparato tacógrafo vaya instalado en el vehículo. Veremos que hay primeramente unas excepciones que lo marca el 561, pero posteriormente ha habido una normativa del gobierno español, que asimismo también ha establecido también unas excepciones internas. Vamos a pasar por ellas. En principio, vehículos destinados al transporte de viajeros en servicios regulares cuando el trayecto que se trate no supere los 50 km por hora, es decir, lo llamamos recorrido urbano en áreas de población. Vehículos cuya velocidad máxima no supere los 40 km por hora, pues vehículos, digamos, tipo tractores o vehículos especiales en ese tipo. Por supuesto, los vehículos de Fuerzas Armadas, Defensa Civil, bomberos, cuerpos de seguridad de Estado, también están exentos. Vehículos utilizados en casos de urgencia o destinados a operaciones de salvamento. Bueno, en este caso, por ejemplo, nos encontramos que aquellas grúas de arrastre, en teoría, o de remolcaje, cuando están haciendo un remolcaje de un vehículo, están haciendo transporte.
Claro, si ese remolcaje se hace en virtud de una, digamos, de una situación de salvamento, de accidente, en ese caso quedarían exentos. Claro, hay veces, incluso, observamos que no grúas de tipo grande autopropulsadas, sino las grúas pequeñas, las de turismos, hay veces que vemos que llevan un turismo encima que puede estar averiado o ha sido accidentado, y en ese caso estarían exentos. Pero claro, hay otras circunstancias en las que estos vehículos, que son grúas, pues muchas veces, ayer mismo veía, concretamente, pues un vehículo que llevaba encima una carretilla elevadora. Pues que me figuro que sería un transporte entre empresas. Bueno, pues en este caso ahí quedarían totalmente afectos porque no van realizando funciones destinadas a salvamento. Vehículos especiales utilizados con fines médicos, este tipo de autobuses que van por las empresas para hacer reconocimientos médicos, o aquellos, por ejemplo, que existen también para extracciones de sangre, Cruz Roja tiene algunos de ellos, ¿no? Vehículos especializados en la reparación de averías con radio de ración sea 100 km alrededor de su centro de explotación. Aquí hablamos de lo que se llaman vehículos taller. Esos vehículos taller, que tienen muchas empresas, talleres, concesionarios de vehículos, bueno, pues siempre y cuando sea para la reparación de averías y el radio de acción sea de 100 kilómetros. Cuando hablamos de radio de acción, hablamos en línea recta, lo que es un radio. Puede incluso superar los 100 kilómetros, digamos, en lo que es en carretera, pero si en lo que es radio, si son 100 kilómetros, pues vale también. Y vehículos que se sometan a pruebas en carretera con fines de mejora técnica. Aparte de esas exenciones que llamemos que son las del 561, hay una serie de exenciones que lo marca concretamente un Real Decreto aquí del 640/2007 que fue publicado el 26 de mayo del 2007. Y aquí se habla ya de otra serie de vehículos complementariamente a los anteriores. Esto ya es una normativa española. Se habla primero de transportes oficiales, transportes de recogida y entrega de envíos postales en vehículos de menos de 7,5 toneladas y radio de acción de 50 kilómetros, serían de correos, etcétera, etcétera. Vehículos destinados a servicios de alcantarillado, protección contra inundaciones, abastecimiento de agua, mantenimiento de redes de gas y electricidad, mantenimiento de carretera, recogida de basura a domicilio, telégrafos, teléfonos, teledifusión y radiodifusión, detectores o detección de receptores y transmisores de radio y televisión. Todo este tipo de vehículos tan especiales que realmente no hacen un transporte, sino hacen una actividad muy específica. Transportes para eliminación de residuos de carácter urbano, también, en radio de 50 kilómetros, normalmente desde lo que es las áreas urbanas a los vertederos, donde vayan a depositarlos. Transporte de carácter privado complementario de empresas agrícolas, hortícolas, forestales, ganaderas o pesqueras que se desarrollen en un radio de 50 kilómetros. También estos movimientos de vehículos que normalmente se hacen entre determinado tipo de granjas o empresas a determinado tipo de mataderos o a determinado tipo de mercados de ganado, pues eso sería exactamente igual. Lo mismo, radio de acción de 50 kilómetros. Tenemos después transportes de carácter privado complementario mediante la utilización de tractores agrícolas o forestales que se realicen en un radio de acción de 100 kilómetros. Bueno, pues lo mismo. El privado complementario es el servicio privado y tractores agrícolas o forestales. Ya tiene una determinada velocidad. Transportes de recogida de leche en granjas, también un radio de acción de 100 kilómetros, que están continuamente parando, recogiendo, circulando, etcétera, etcétera. Transporte de animales vivos entre granjas o mercados locales y mataderos, y a distancia de línea recta, origen y destino de 50 kilómetros, muy similar a la que hemos visto antes, sobre animales. Transporte de carácter privado complementario de circo y atracciones de feria, los feriantes, que normalmente los recorridos que se hacen pues suelen ser habitualmente cortos, y van de población en población, allí montan sus instalaciones, están una serie de días hasta que acaba la feria correspondiente y luego se trasladan, entonces esos también están exceptuados. Exposiciones de móviles instaladas a bordo de vehículos especialmente acondicionados, hoy día se lleva bastante lo de la exposición, muy a la Caixa tiene vehículos, determinado tipo de empresas, lo mismo, de publicidad, etcétera, etcétera, pues estos vehículos también, exposiciones móviles. Transporte de fondos y objetos de valor en vehículos especialmente acondicionados, los vehículos estos blindados para transporte de fondos, etcétera, etcétera, pues también estarían exceptuados. Seguimos, porque aquí hay más que lo que la propia normativa europea establece. Luego, transportes realizados en el desarrollo de cursos destinados al aprendizaje de la conducción, a la obtención del permiso de conducir o CAP. Efectivamente, dentro de lo que es los futuros, y ya se están empezando a dar, cursos de CAP, una parte de ellos se tiene que realizar en vehículos especialmente acondicionados, tipo autoescuela. Entonces, este tipo de cursos, ya tanto en autobuses como en camiones, también estarían exentos de llevar tacógrafo. Transporte de mercancía realizado mediante vehículos propulsados por electricidad o gas, lo mismo, menos de 7,5 toneladas y en un radio de 50 kilómetros.
transportes de carácter privado complementario para el traslado de material, equipo, maquinaria utilizado por el conductor en el ejercicio de su profesión con vehículos, lo mismo, 7 toneladas y media y radio de 150 kilómetros. Aquí básicamente se establece o se quiere indicar ese tipo de transportes de quienes no son transportistas para realizar su actividad. Un pintor que tiene un furgón donde lleva sus pinturas, que pasa de 3 toneladas y media, son cualquier tipo de empresas que se dediquen igual a mantenimiento, pero ya digo, en el ejercicio de su profesión. Son privados complementarios, realmente no hacen transporte para terceros. Transportes realizados por vehículos exclusivamente dedicados a la prestación de servicios que se realizan en recintos cerrados, distintos del transporte de carretera, tales como puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, pues lo mismo, los vehículos, por ejemplo, que están dentro de un área cerrada, por ejemplo en aeropuertos, en Madrid, pues los vehículos que hacen el movimiento de combustibles, etcétera, etcétera, y lo mismo en puertos, también existen acarreos muchas veces entre barco y almacén, este tipo de movimientos también quedarían exceptuados en tanto en cuanto que se realicen dentro. En el mismo momento que pongan un pie fuera de la terminal portuaria o aeroportuaria, estación de ferrocarril, automáticamente quedarían acogidos. Luego, transportes íntimamente desarrollados en islas, cuya superficie no supere los 1.500 kilómetros cuadrados, y por supuesto, también vehículos en vacío antecedente o consecuente de los transportes anteriores mencionados. Es decir, que en un momento determinado, si ha habido un servicio que se ha desarrollado de una forma determinada y deja de hacerse de cualquiera de ellas y va en vacío, pues también estaría dentro de ello. Bien, vamos a entrar ya a hablar relativo ya a lo que es el control de estas horas que en su momento más adelante veremos. Primero vamos a ver que en este momento tenemos una situación transitoria de tipo mixto, es decir, hemos pasado de tener una serie de vehículos dotados de tacógrafos que eran analógicos, los que van provistos de tacógrafos de discos diagrama, a una coexistencia desde el año 2006 con los tacógrafos digitales. Entonces, decía que estamos en una situación en este momento transitoria mixta. Hemos pasado de estar dotados todos los vehículos de transporte de mercancías a partir de 3.500 kilos, como hemos visto, de tacógrafo analógico, provisto de disco diagrama, a una situación en que a partir del año 2006 los nuevos vehículos ya vienen dotados del tacógrafo digital. No olvidamos que todavía el número de vehículos dotados de analógico con disco diagrama es muy alto. Entonces lo que vamos a ver es primero ese tipo de situaciones que, aunque parezca mentira, pues todavía quedan dudas sobre ello. Bien, primero, las hojas o registro, discos diagrama deben ser homologados. Después de más de 20 años de uso del tacógrafo analógico, todavía siguen existiendo en el mercado discos diagrama que no están homologados. Cuestión primera, ¿no? Se venden por ahí, entonces mucho cuidado con ello. Segundo, para su correcta utilización deben ser utilizados tan solo los tacógrafos para los cuales estén admitidas esas hojas o discos diagrama. Es decir, tiene que ser compatibles, que es una cuestión importantísima. Es decir, perfectamente un disco puede ser homologado, pero a la hora de su introducción en el oportuno tacógrafo nos podemos encontrar que los códigos del disco diagrama y del tacógrafo tienen que ser compatibles. Normalmente eso se observa además por parte del agente de tráfico muy fácilmente. Normalmente cuando se abre la puerta del conductor suele haber una chapa de montaje o de revisión del tacógrafo. Entonces ahí viene un código, un E1 con un número, 8, 10, 14, 16, el que sea. Y luego tenemos lo que son los discos diagrama. Pues en la vuelta del disco diagrama observaremos, luego veremos cuando veamos los discos diagramas directamente, observaremos cómo los discos diagrama vienen también con una determinada numeración. Si no coincide ese número que viene en la placa de montaje del tacógrafo con el disco correspondiente, pues evidentemente, aun siendo un disco homologado, no es compatible, por tanto, tiene que coincidir esa numeración. ¿Duración máximo de uso de los discos? Pues 24 horas. ¿Por qué? Porque si no podrían montarse o superponerse una actividad de una fecha con la del día siguiente. Por supuesto, en el caso de actividad, en el caso de que un conductor pues, conduzca un determinado día, tenga una determinada actividad reflejada en el disco y al día siguiente pues, coge una semana de vacaciones o cae enfermo y está un cierto periodo de tiempo pues, sin coger el vehículo, pues el disco seguirá dando vueltas y no hay por qué en modo alguno tener que modificarlo. Ese disco está ahí y cuando
ese señor retorne a su trabajo, extraerá el disco del tacógrafo, lo que se suele decir, lo cerrará, es decir, indicará cuándo lo ha extraído, la fecha correspondiente, y colocará el disco siguiente. Esas fechas las tendrá que justificar de la forma oportuna, ya veremos cómo, la carencia de actividad. A partir del 1 de enero del 2008 cambió la normativa de qué número de discos había que llevar en el tacógrafo, bueno, en el tacógrafo dentro de la cabina del vehículo, y a partir de esa fecha, del 1 de enero del 2008, ya se estableció que había que llevar el disco del día en curso, que es el que estará introducido en el tacógrafo, y los discos de los 28 días anteriores. Obviamente, cuando habla de los 28 días anteriores, se habla de días naturales. Coincide, por ejemplo, y ha ocurrido en estos días, pues que ha habido una serie de festividades. Si el trabajador pues no trabaja esos días, los sábados y domingos es descanso semanal del conductor, pues no cuenta, es decir, a los efectos de tener discos. Entonces no se cuentan los 28 últimos discos, sino los 28 últimos días. Habrá más o menos discos, o incluso ninguno, si el conductor durante esas fechas pues ha estado, por ejemplo, de vacaciones todo el mes. Entonces ya digo que veremos después la posibilidad de la justificación de esa carencia de actividad, pero en principio lo que se habla es de 28 días anteriores, son días, no son los discos 28 últimos. En cuanto a la conservación de las hojas de registro, la empresa tiene la obligación de conservar las hojas de registro un año. Normalmente se registran o se archivan por matrícula, de forma y manera que los kilómetros coincidan. Entonces, a efectos luego de tenerlos, como decimos, a disposición de la administración, que es la que en un momento determinado, ya sea la administración autonómica o el propio Ministerio de Fomento, el que puede, digamos, solicitar de la empresa transportista los discos o los archivos digitales, en el tanto en cuanto se haya realizado la actividad con un tacógrafo digital. Bien, ¿qué ocurre cuando un conductor cambia de vehículo? Que es bastante usual. Es decir, hay circunstancias de trabajo en las que un conductor a primera hora de la mañana ha utilizado un vehículo determinado, finaliza el servicio y, por las circunstancias que sean, tiene que cambiar el vehículo a otro vehículo diferente. Bueno, pues en principio, la primera circunstancia es que los discos de los que hemos hablado, de esos 28 últimos días, tiene que llevarlos consigo, porque los discos son personales, siempre acompañarán al vehículo, al conductor, no se dejarán en el vehículo. Por tanto, siempre acompañan al mismo. Incluso hay casos, muchos casos hoy día, en que hay conductores que no conducen el mismo vehículo todos los días, porque cambian de rutas, tienen distribuciones diferentes, etcétera, etcétera. Pues ya muchos conductores, cuando finalizan su jornada, pues directamente extraen su tarjeta digital, extraen su disco diagrama, lo cierran, lo completan con los datos correspondientes y se lo llevan directamente, porque al día siguiente no puede estar a expensas de a ver dónde estaba el disco. No, no, usted ya tiene la obligación como conductor de llevarse sus discos consigo y mantenerlos consigo durante esos 28 días que marca la norma. Una vez que ya haya finalizado ese plazo, será el momento en que los entregue la empresa para su oportuno clasificación y custodia. Por lo tanto, como cuestión importante, son personales, por supuesto. No puede haber un disco, digamos, que recoja la actividad de más de un conductor, o un conductor que tenga más de un disco en un momento determinado en el tacógrafo. Podría dar lugar a determinado tipo de infracciones. Como digo, acompañarán siempre al conductor, nunca al vehículo, nunca se dejan, siempre con él, porque lo que se está haciendo es registrando la actividad del conductor, no lo que hace el vehículo, sino las horas de conducción y descanso del conductor. Bien, dice, en caso de cambio del vehículo durante la jornada de trabajo, es obligatorio que el conductor utilice el mismo disco diagrama, si el tacógrafo es del mismo tipo que el precedente. Bien, pues la cuestión es clara. Un conductor hace un primer servicio a primera hora de la mañana, finaliza ese servicio y cambia de vehículo. En principio, la primera pregunta es, ¿el disco diagrama de ese primer vehículo es compatible con el tacógrafo del segundo? Si es compatible, lo tiene que colocar él mismo. Lo único que hará será, en la parte del reverso del disco, señalar los kilómetros con los que comienza en ese vehículo y la matrícula del mismo. Y entonces ya continúa. Eso en el supuesto de que el disco diagrama del primer tacógrafo valga para el segundo. ¿Que hay dudas o sabemos positivamente que no es compatible? En ese caso se abre un nuevo disco, por supuesto, del primero de ellos el conductor ya ha recuperado su disco o su tarjeta digital y pasa al segundo vehículo.
y al tercero, y al cuarto, y al quinto, a los vehículos que hagan falta, en tanto en cuanto que no se pase de las horas de conducción diarias. Un conductor puede estar saltando de un vehículo a otro sin ningún problema, en tanto en cuanto que haga esa situación. ¿Qué ocurre si por alguna circunstancia, que también se da, ese conductor que había cambiado del vehículo 1 al vehículo 2, incluso a un vehículo 3, retorna al vehículo 1? ¿Abriría un disco nuevo? ¿No lo abriría? ¿Utilizaría el que había utilizado primero a la mañana? Pues efectivamente utilizaría el mismo, porque no está permitido para el mismo día, en el mismo vehículo y con el mismo conductor, la utilización de dos discos ya. Como sabemos que el disco es válido, ese conductor retorna al vehículo 1, señala los kilómetros que pueden ser los mismos que él ha dejado a la mañana, u otro, si es que durante ese intervalo ha habido otro conductor que haya utilizado ese vehículo, y sigue con él, porque el disco ya sabemos que es válido, lo ha utilizado a primera hora. Con lo cual, si retorna al primer vehículo, utilizará de nuevo el primer disco, eso absolutamente totalmente obligatorio. En caso de duda o ser incompatible, en el caso de cambio de vehículo, estamos hablando, pues se utilizará un nuevo disco, como he dicho antes, por evitación de ese tipo de incompatibilidad. Y una cuestión importante, tiene que llevar el número de discos suficiente en viajes de larga duración. Normalmente siempre hay una caja, pero ojo, cuando se está acabando esa caja, pues siempre tiene que prever, sobre todo en viajes que pueden durar varios días, que tiene que tener los discos suficientes, y en el caso de que sea un tacógrafo digital, hay que llevar rollos de repuesto. Los rollos de repuesto únicamente se utilizan a petición normalmente del agente, es decir, que es el que puede imprimir, puede hacer tres cosas el agente: visualizar en pantalla la actividad del conductor, imprimir esa actividad de esa fecha o de fechas anteriores, e incluso extraer datos. Pero si el agente, en el ejercicio de su autoridad, decide que lo quiera imprimir, pues tiene que tener un rollo por lo menos de reserva para que si finaliza el que tiene instalado, automáticamente coloque el siguiente. Porque también el no poseer un rollo de repuesto o discos suficientes en caso de diagrama, también sería motivadora de un tipo de infracción. Bien. Bien, ¿qué pasa con el transporte en modo mixto? Lo he comentado antes. Hemos dicho que en este momento tenemos una situación transitoria desde el momento que se pone en vigor el tacógrafo digital, que es que el número de vehículos de tacógrafo digital con el paso de los años va a ir ascendiendo, y el número de vehículos con tacógrafo analógico va a ir descendiendo. ¿Por qué? Simplemente por una cuestión de antigüedad. Llegará un momento dentro de una serie de años en que ya los vehículos dotados de tacógrafo analógico con discos no existan y únicamente existan en el digital. Pero seguramente que inventarán alguna cosa en el futuro y nos cambiará la tarjeta digital por otra diferente. Bien, ¿qué pasa entonces en este momento? Con el cambio, en este caso, del transporte en modo mixto. Conductor que pasa, antes hemos visto cambio de vehículo, pero siempre y cuando vayamos en un analógico. Vamos a ver ahora si yo estoy en un analógico y me voy a un digital. ¿Qué llevo? Pues los discos. Los discos de esos 28 últimos días. Me voy al digital. Y me piden los discos de días anteriores, le enseño los discos a la gente. Que vengo de un digital y voy a un analógico, la tarjeta. En la tarjeta viene perfectamente recogida todas las actividades del conductor, no necesita nada más. Y a partir de eso, cuando esté la tarjeta, tenga la tarjeta y el agente le dice al conductor sus días anteriores, pues la tarjeta, entonces tendrá que tener unos medios electrónicos el agente para poder extraer esos datos. Si no los tiene, pues no es responsabilidad del conductor. El conductor con su tarjeta está ahí mismo recogidos todos sus datos. Bien, en el caso del cambio de tacógrafo analógico a digital, debe llevar consigo los discos de los 28 días anteriores. Repito lo que he dicho antes, no confundir los discos de los 28 anteriores con los 28 últimos discos. Son los discos de los días que actúa el conductor. Y repito, si en un momento determinado, pues no, lo veremos enseguida, no tiene actividad, lo justificará, pero sin más. Dice, a medida que transcurre el tiempo, los discos que no corresponden a los 28 últimos días es conveniente entregarlos a la oficina de la empresa para su clasificación y custodia. Importantísimo, porque la carencia de los discos en la empresa, de determinados discos, pues puede dar lugar a infracciones. Por tanto, siempre hay que tenerlos perfectamente estructurados. En un momento determinado se han perdido o las han sustraído, pues la correspondiente denuncia, para cubrir esa contingencia. Bien. Una de las situaciones que se puede producir cuando está conduciendo un conductor es que su aparato tacógrafo se avería. Bien, ¿qué pasa en esa situación? El tacógrafo se avería
no tiene posibilidad el conductor de poder, automáticos y matemáticamente, queda ahí reflejado. Entonces, en principio, lo primero que tiene que hacer, en el momento mismo que el conductor se dé cuenta, advierta un funcionamiento defectuoso del aparato, ya sea analógico o digital, lo primero, hablar con la dirección de la empresa. En el mismo momento que se dé cuenta. Es decir, este vehículo pues no funciona el tacógrafo correctamente. Eso, dar el orden. De forma manera que la empresa pues ya tendrá su proveedor homologado de tacógrafos y pedirá cita pues para llevar cuanto antes posible, o lo antes posible, el tacógrafo a su reparación. Eso en el caso de que estemos normalmente, digamos, en el entorno de la empresa. Claro, el problema es que esa situación de funcionamiento defectuoso puede ocurrir a cientos de kilómetros de la empresa. Los vehículos circulan. Entonces, claro, en ese caso, pues nos permite la normativa que tengamos hasta una semana el tacógrafo defectuoso. A partir de una semana, necesariamente hay que proceder a revisarlo, a repararlo en el taller homologado que nos coja más a mano en ese viaje que estamos haciendo. Pero claro, tanto en la primera situación, cuando estamos en el entorno de la empresa, que normalmente tampoco va a ser que según se averíe lo llevamos inmediatamente, porque además hay una lista de espera, puede haber problemas en el taller de acogida para hacer la reparación, y puede tardar un día, dos. En el caso concreto del vehículo que está en carretera, pues igual puede estar 4 o 5 días, previendo que incluso pueda retornar a la empresa, sin llegar a esa semana. ¿Qué ocurre durante esos días? Durante esos momentos en el que el conductor su actividad no queda reflejada en los discos o en el tacógrafo. Pues bueno, pues en ese caso lo que tiene que hacer es manualmente indicar, tanto en el disco como en la parte de atrás de los rollos, tiene que indicar manualmente eso. Voy a poner un disco y un rollo y vemos cómo los discos y los rollos tienen vamos primero con el disco y observamos que en la parte de atrás del disco tenemos una zona, esto es lo que hablaba antes referido a lo que era la homologación del tacógrafo, es decir, en el tacógrafo, en la placa de instalación pone un código E1, 8, 10, 12, 14, el que sea, y ese número tiene que estar aquí comprendido. Si ese número no está aquí comprendido, pues en ese caso, pues el disco no sería compatible con el tacógrafo, tan sencillo como eso para el agente. En el caso concreto de lo que es la avería o funcionamiento defectuoso del tacógrafo, pues en este caso nos encontramos que tenemos aquí un cuadro como unas libretas de control que en su día, antes de la entrada en vigor del tacógrafo, allá por los años 80, 82, 83, lo precursor en España del tacógrafo fue las libretas de control. Y allí los conductores manualmente, unas libretas, hacían diariamente lo que habían hecho. Claro, pues era lo que ellos querían poner en aquel momento, pero fue la parte prehistórica del tacógrafo en cuanto al primer momento de controlar sus horas. ¿Qué ocurre? Que en este momento un conductor que observe que su tacógrafo no funciona, sea en este caso analógico, pues lo que hará será, a partir del momento que detecte, pues señalar manualmente con un bolígrafo. Aquí tenemos los cuatro pictogramas, las 4 actividades que puede realizar el conductor: de arriba abajo conducción, otros trabajos, disponibilidad y pausas o descansos. Entonces tenemos las 24 horas del día, y a medida que el conductor vaya realizando las actividades, tendrá que ir señalando con el bolígrafo la actividad que ha hecho. Es decir, si primero ha estado a las 8 de la mañana, hasta las 8 ha estado descansando, pues pondrá una raya aquí en la parte inferior, hasta las 8, directamente abajo. Que luego empieza a conduce 2 horas, pues sube la raya para arriba, y en forma horizontal, para la parte correspondiente a la zona de la conducción, pues las 2 horas. Y luego irá directamente haciendo las señalizaciones correspondientes. ¿Cuándo hará las señalizaciones? A medida que las vaya efectuando. Es decir, no se puede hacer una serie de actividades durante una mañana y decir, bueno, al finalizar la mañana, cuando me pare a comer, pues cojo y relleno. No, no, señor. A medida que usted hace 8 horas de descanso, pues la raya de la horizontal, manualmente el registro de las 8 horas de descanso. 2 horas de conducción, se sube la línea, 2 horas de conducción. Cuarto de hora de descanso, 15 minutos de pausa directamente, y vuelve a bajar de las 8 a las 10, vuelve a bajar otra vez, y otro periodo. Y va haciendo esa señalización manual. Eso en el disco diagrama. Bien,
Cuando antes hablaba de lo del cambio de vehículo, comentaba que cuando un conductor, pues el disco es compatible, tiene sitio donde poner, bueno, pues aquí pondría matrícula del vehículo, kilómetros de comienzo, kilómetros de final, la resta, pues entonces hay 1, 2, 3 apartados que el mismo disco, si son compatibles, puede recoger hasta 3 vehículos más. Es decir, si es compatible el disco, paso de un vehículo del 1 al 2, utilizo el mismo disco, pongo aquí la matrícula del nuevo disco, del nuevo vehículo, kilómetros de comienzo y kilómetros de finalización. Bueno, pues aquí se pondría, siempre y cuando sea compatible. Ese es el lugar correspondiente para el conductor. Bien, eso es lo correspondiente a lo que es el disco diagrama, y en cuanto al rollo, pues tenemos exactamente igual. El reverso de lo que es el rollo del tacógrafo digital se estira, se rompe, y por la parte de atrás, cada 15 o 20 centímetros aproximadamente, viene ese tipo de cuadros. Aquí está más forzado, otro es más tenue, y es exactamente igual que lo que acabamos de ver en el tacógrafo analógico. Exactamente igual. El conductor manualmente indicaría, en tanto en cuanto vuelva a la empresa y lleven el vehículo a reparar, etcétera, etcétera, indicará manualmente eso. Y, como en este caso, el disco, por la otra parte, ya teníamos que estaba ya con su nombre y tal, pues aquí lo que pondría, en este aspecto concretamente, pondría en la barra correspondiente, vamos a ver si lo ponemos en vertical, ahí tendríamos, primero, esto se refiere a quién es el conductor, la parte de arriba sería la primera línea, quién es el conductor, número de su tarjeta, la fecha correspondiente a esa actividad y por último la asignatura firma del conductor, pondría aquí. De forma manera que esto vendría a ser como si fuese como un disco diagrama, a la hora de la verdad, pero digamos manualmente efectuado por el conductor. Bien. Proseguimos entonces. Entonces hemos dicho que en ese caso se deben registrar manualmente, en cualquier caso durante el tiempo en que el aparato tacógrafo no funcione correctamente, los conductores deben registrar manualmente las indicaciones bien en los discos diagrama o en la parte posterior del rollo del tacógrafo digital a medida que vayan efectuando distintas actividades. Es sancionable tanto no efectuar estas anotaciones, ha ocurrido muchas veces, decir, no, tengo estropeado, pero usted estropeado hace un día, día y medio, 2 días, usted tiene que repararlo. No, si ya voy a repararlo, sí, pero mientras tanto tiene que efectuar anotaciones manuales, es decir, o bien efectuarlas en modo diferente, es decir, que uno empieza a hacerlas y luego deja unas horas sin hacer, ha hecho otras cosas y claro, como no esté al día, o sea, actualizado esa señalización, pues sería también, por ejemplo, esperar al mediodía a la finalización de la jornada para realizarla. Dice, no, cuando acabe la mañana ya las hago, no. A medida que usted vaya realizando las diferentes operaciones, las diferentes actividades, usted va señalándolas. ¿De acuerdo? Bien. Bien, esto es una cuestión que ha venido indicada directamente en el reglamento, en este reglamento 561. En caso de deterioro o mal funcionamiento de la tarjeta, es decir, ¿qué ocurre con el conductor? Hemos dicho que en este caso no es que el tacógrafo marca bien, lo que tiene mal él es la tarjeta, que también se puede ocurrir. La tarjeta tiene un chip, la tarjeta digital, y en un momento determinado la tarjeta se avería, ese chip pues se avería. Entonces, ¿qué ocurre con esa situación? Pues claro, si la introduce no va a marcarle, de hecho se la extrae, no la reconoce y la echa para atrás. Bueno, ¿qué ocurre con esa situación? Bueno, pues esta es una cuestión que este reglamento 561 establece, y es que el conductor viene obligado a hacer 2 tipos de impresión. Es decir, cuando el conductor se haga cargo del vehículo, si observa que su tarjeta está mal y no se la acepta, lo primero que hará será una impresión referida al estado en que cogió el vehículo. Directamente, hace una impresión directamente al inicio del viaje, de los detalles del vehículo, con la matrícula, cuando la ha cogido, etcétera, etcétera, y luego cuando finaliza, al finalizar la actividad, cuando ya acaba la actividad, le dice, ¿quiere usted imprimir? Pues sí, quiero imprimir. Entonces, claro, la tarjeta, como no la ha introducido, no va a aparecer quién ha sido la persona que ha estado utilizando en ese momento el vehículo. Va a ser innominada esa actividad. ¿Qué ocurre? Que a la finalización de la actividad, imprime, sale el ticket de impresión correctamente, y de la misma forma que hemos visto
cuando hacíamos la impresión manual de cuando el tacógrafo no funcionaba, lo hacía él, pues en este caso se hace la impresión de las actividades y el conductor pone sus datos al pie también de esa impresión en cuanto a nombre del conductor, número de su tarjeta y la firma de él. Y entonces ya queda también como si fuese un disco. En el caso de que su tarjeta sea la que no funcione. En la transparencia anterior hemos visto cuando no funcionaba el tacógrafo. Ahora, con el tema de las tarjetas es cuando no funciona la tarjeta. ¿Qué ocurre? Se raya, se desgasta y no funciona bien. El vehículo no la reconoce, el tacógrafo. Pues en este caso, dos impresiones. Una al inicio del viaje y otra al finalizar el viaje. Para que se vea en qué estado lo recogió y directamente lo que hace. Firma él, por supuesto, pone los datos que permiten identificar al conductor, al comienzo del viaje dice, realizar una impresión al final del viaje con los datos relativos a los periodos de tiempo registrados por el aparato de control y registrar todos los periodos de otros trabajos, disponibilidad y descanso, transcurridos desde que realizó la impresión al comienzo del viaje. Ahí va a figurar absolutamente todo lo que hace. Cuando no esté registrado. Indicar en dicho documento datos que permiten identificar al conductor, nombre y apellidos, tarjeta de conducción y la firma. Eso se pondría manualmente por el conductor. Al finalizar, se imprime y se hace. Bien. Bueno, entramos en el famoso documento que tanta guerra nos da, que es el denominado certificado de actividad o Libby Letter. Bien, en su momento, cuando un conductor circulaba y el agente le pedía, en los años anteriores, pues los discos de su actividad, que eran menos que lo que son actualmente, pues el conductor, si no tenía determinado tipo de disco, nos encontrábamos con que el conductor simplemente decía, no, pues es que he estado de baja, he estado de vacaciones, en una licencia retribuida, porque me he casado, he tenido un fallecimiento, un nacimiento, he tenido enfermedad grave de un familiar, ese tipo de lo que establece el Estatuto del Trabajador como licencias retribuidas y los convenios colectivos. Claro, el agente en aquel momento no tenía posibilidad alguna de poder determinar si aquello que le decía el conductor era verdadero o no. ¿Por qué? Porque era simplemente la palabra del conductor. Entonces, claro, entonces se estableció la creación de un documento emitido por la empresa para justificar la carencia de esos 28 últimos días en cuanto a los discos. Hubo un primer modelo de Libby Letter que era más conciso en cuanto a digamos, las posibles ausencias de actividad, y ha habido otro modelo con posterioridad que digamos que ha completado, porque había circunstancias pues que no se podían completar. Por ejemplo, ese tipo de, la cuestión de los permisos de actividad, pues no se podía establecer. La carencia de trabajo, por ejemplo, pues que en un momento determinado no hay trabajo, pues tampoco se podía establecer. O sea, no se podía, digamos, justificar en este caso. Entonces, hoy día ya nos encontramos que cuando un conductor, obligado a enseñar un número determinado de discos o actividades en su tarjeta digital, no pueda justificarlo, bien por encontrarse en este tipo de situaciones. Veremos enseguida el modelo. Baja por enfermedad, bastante fácil. Vacaciones, es decir, que el señor pues está lo que son los días que le correspondan en base a su convenio colectivo. De permiso de descanso, ahí nos encontramos con que el conductor puede encontrarse, luego ya veremos qué es lo que es permiso tal, en el sentido de lo que son estos tipos de licencias retribuidas, o un descanso que se le da en determinado día al conductor, quizá como compensación de otras horas que en otro momento ha tenido que hacer. Hoy día se permite por la normativa el que un conductor que haya realizado un determinado número de horas extraordinarias pues sea compensado las mismas económicamente, o puede hacerse un descanso compensatorio de ellas. Pues un determinado día laborable al conductor se le compensa ese día con descanso, aun siendo un martes, un miércoles, por ejemplo, o un lunes o un viernes, pues exactamente igual, pues queda su apartado. Conducir un vehículo dentro del ámbito de aplicación del reglamento 561, es decir, esos vehículos que necesitan tacógrafo, por ejemplo, pues los vehículos inferiores a 3.500, las típicas furgonetas de reparto, o bien una grúa autopropulsada. Directamente las grúas no necesitan, en el ejercicio de actividad como tal grúa, no necesitan el tener tarjeta de transporte. Y entonces están excluidos, hacen transporte, están excluidos de este reglamento, y el señor que durante unos días determinados ha estado conduciendo una grúa, pues ese señor no tiene su actividad, ha estado trabajando pero no tiene actividad de cara a lo que es transporte, y entonces se justifica en este apartado. Luego, efectuó un trabajo distinto de la conducción. Se da, desgraciadamente, en estos tiempos, el que el conductor, en un momento determinado, pues puede no estar realizando tareas de conductor. ¿Por qué? Porque no hay trabajo un día determinado, y en ese caso pues está haciendo labores de mantenimiento, por ejemplo.
ha estado haciendo unos labores de igual, incluso de formativas. El conductor ha estado formándose, ha estado en un curso. O bien, en el caso concreto, por ejemplo, el trabajo distinto de la conducción, que por ejemplo es estar dentro de un espacio cerrado, pues haciendo labores internas. Podría ser esa una situación. Y luego estuvo disponible, es decir, que en un momento determinado no está ni haciendo esas actividades ni nada, sino que está disponible esperando, porque igual no tiene trabajo, porque está esperando una determinada documentación en un punto determinado que no llega, que está esperando un barco que tiene que llegar para recoger un determinado tipo de mercancía y se demora en el atraque, y entonces pues el conductor está esperando el paso de fronteras, muchas veces se da, por circunstancias pues no pueden atravesar y se tiene que tirar un día, pues esperando, pues está disponible, es decir, no dispone libremente de su tiempo, está a disposición de la empresa, lo que pasa es que por causas ajenas a su voluntad, pues no puede desarrollar su actividad. Ya algunas de ellas luego las veremos más ampliamente. Bien, en ese tipo de circunstancias es cuando entra la situación de que la empresa debe necesariamente emitir un documento denominado libilete o certificado de actividades, ya que en caso contrario, a no poder enseñar a la gente los discos de diagrama o los días en su tarjeta digital de unos días laborables determinados, y digo los subrayo de días laborables porque lo correspondiente a los días, llamémosle festivos, que normalmente son sábados y domingos, donde habitualmente se efectúa el descanso semanal, pues no necesitarían justificación. Incluso días concretos, por ejemplo Semana Santa, el Puente de la Constitución y la Inmaculada, es decir, algún tipo de festividades así, pues en principio, en teoría, no sería necesario, al ser fiestas nacionales no sería necesario justificar. Bien, entonces dice, porque podía entender el conductor que lo está ocultando, los ha dejado en otro vehículo, por lo que procede a emitir la denuncia sin posibilidad de alegación. Desgraciadamente, la carencia del libilete en un momento determinado, referido a unos días concretos, pues nos ocurre que cuando luego dicen, no, oiga, mire, es que realmente pues, ese señor estuvo de baja, estuvo no sé qué, pero claro, si no tiene el documento, pues es que ya no cabe alegación posterior, y la infracción ya se convierte en sanción. Bien. Voy a ver primero lo que es el documento, con la modificación que ha habido últimamente, y luego vemos algún tipo de cuestiones relativas al propio certificado, al propio librete. Vamos a ver. El documento, el primero y el segundo únicamente cambia la parte correspondiente a lo que son las justificaciones. Bueno, primero, darse cuenta de que este es un documento que luego veremos debe rellenarse a máquina, y antes de firmarse el viaje, no se admite ningún documento efectuado a mano, hay que hacerlo por pantalla, bien con medios o directamente, pues se imprime, se tiran los documentos, y si alguno todavía funciona con máquina de escribir, pues con máquina de escribir, como sea, pero no se admite a mano. Lo único que se admite a mano es la firma del conductor. En la parte superior siempre habrá una persona que sea la encargada de rellenar por parte de la empresa, tendrá su ocupación rellenarla. El firmante, ¿cómo se llama? Es la persona que en nombre de la empresa efectúa eso. Aquí son los datos de la empresa generales, la persona y el cargo. Luego el conductor, los datos de él, apellidos y nombre, fecha de nacimiento, permiso de conducción, la fecha en que empieza a trabajar en la empresa. Es decir, que estos datos, digamos, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, en general podemos decir que son habitualmente más o menos invariables. Puede cambiar algún detalle, pero normalmente, pues salvo por ejemplo la persona que firme o tal, pero normalmente si hay una persona encargada, pues es la que lo habitualmente lo hace. Y ahí viene la segunda parte, que es el durante el periodo. Y aquí se habla de los días que el conductor ha dejado de hacerlo. Si estamos hablando de que un conductor pues finaliza una jornada en un día concreto, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, 3 días no viene, pues se tendrá que señalar que los días 1, 2 y 3, a partir de esa fecha, desde las 0 horas a las 24 horas, de 0 horas del primer día hasta las 24 del último, pues está este señor sin efectuar ningún tipo de trabajo. Es decir, se cuentan los días completos. No desde las 8 de la mañana, eso puede dar lugar a que hasta las 8 de la mañana podría estar haciendo algo. Entonces, si estamos hablando de que son días que no ha estado el conductor, no tiene actividad, lo lógico es que se pongan los días en su totalidad. Entonces, tenemos aquí las seis posibilidades que ahora, de las 3 iniciales, ahora se han establecido. La baja por enfermedad, por supuesto, esto ya además se puede señalar directamente, además, ahí tenemos, se puede señalar directamente cualquiera de ellas, con el ratón directamente se pincha. Baja por enfermedad, vacaciones, permiso de descanso,
condujo un vehículo excluido del ámbito de aplicación del reglamento 561, ya lo hemos dicho antes, efectuó un trabajo distinto de la conducción, otro tipo de trabajos, o estuvo disponible. Bueno, pues luego, lugar, fecha, firma la persona responsable de la empresa y abajo el conductor hace una cosa similar. El lugar, pues el domicilio de la empresa, fecha, la que corresponda, y firma el conductor. A la hora de la verdad, como vemos, los únicos apartados donde no tenemos para poderlo poner el cursor son el capítulo de firmas, que tendrán que ser manualmente por parte del conductor y del responsable de la empresa. Bien. Volviendo entonces a lo que es una serie de cuestiones que ahora nos ha, digamos, venido a cuento esto de la Live Letter. Dice, bueno, ¿cuándo se debe utilizar la Live Letter? Lo hemos comentado, pero vamos a ir haciendo este tipo de consultas que han sido unas que se hizo por parte de asociaciones de transportistas, se hicieron al Ministerio y el Ministerio las ha contestado así, tal cual. Dice, ¿cuándo se debe utilizar la Live Letter? Dice, no será exigido para aquellas actividades que puedan ser registradas por el tacógrafo. Es decir, cualquier cosa que yo pueda registrar con el tacógrafo no hace falta Live Letter. Es decir, aquello que no pueda recoger el tacógrafo es cuando necesito, claro. La principal fuente de información de los controles en carretera la constituyen los datos registrados por el tacógrafo, como consecuencia de la correcta utilización del selector de actividades, cosa importantísima, que es una cuestión que luego comentaremos. Es decir, que el conductor tiene que en todo momento señalar manualmente con el selector la actividad que está desarrollando diferente a la de la conducción, porque la de la conducción automáticamente se pone dentro de las 4 que tiene, se pone cuando el vehículo arranca y comienza a rodar. Pero en el momento mismo que para, el conductor tiene que señalar en el tacógrafo cuál de las 3 posibilidades que tiene el tacógrafo con el vehículo parado es la que va a realizar en ese momento. Bien una pausa o descanso, bien una situación de disponibilidad o bien otros trabajos diferentes a la conducción. Por tanto, en cada momento tiene que utilizar el selector de actividad. Dice, como consecuencia de la correcta utilización del selector y de la ausencia de datos, solo debe justificarse con una certificación si por razones objetivas es imposible el registro de datos en el tacógrafo, incluida su introducción manual. Bien, debe resaltarse la necesidad de que los conductores introduzcan manualmente aquellas actividades que el tacógrafo no haya podido registrar. Pasa lo siguiente, y veremos igual incluso algún tipo de dato. Normalmente el conductor lo que hace es utilizar el selector, pero hay veces incluso que en determinado tipo de situaciones el conductor tiene que anotar a mano determinado tipo de cosas en el propio, ¿cómo se llama esto?, tacógrafo, en el disco, diagrama. En el caso del tacógrafo digital sí nos permite que determinado tipo de circunstancias que no han, digamos, sido recogidas cuando ha finalizado la jornada o antes del comienzo de la misma, se puedan registrar. Por ejemplo, un conductor finaliza su conducción a las 6 de la tarde, saca la tarjeta, ha finalizado su trabajo, y resulta que entre las 6 y las 7, pues por ejemplo, pues tiene que dedicarse a hacer otro tipo de labores, bien de mantenimiento, bien labores de papeleo, o de lo que sea. Han sido cuestiones de trabajo, el trabajador ha estado realizando, en ese caso el conductor, otras ocupaciones. O bien, antes de comenzar a rodar un día concreto, entra a las 8 de la mañana, pero no entra en el vehículo y instala la tarjeta hasta las 9:30 de la mañana. Claro, hay un periodo de tiempo ahí en que el conductor pues, está realizando papeleo, ha estado cargando el vehículo, está haciendo igual un mantenimiento, repostaje del vehículo. Entonces, claro, mientras que el tacógrafo analógico no permitía el recoger ese tipo de actividades, el digital sí. Cuando comienza esa actividad, el conductor le va a preguntar, cuando finalizó ayer su jornada, finalizó directamente su trabajo, y va a decirle sí o no. Si dice que sí, ya se queda claro, ya finalizó. Pero dice no, entonces puede decir, entre las 18 horas y las 19 horas estuve realizando otros trabajos, por ejemplo. Y ahí queda, y le da, y se agrava. Y luego dice, cuando ha comenzado ahora a introducir la tarjeta, directamente ha comenzado su trabajo, y le dice lo mismo. Si ha estado desde las 8 hasta las 9:30 de la mañana, ha estado realizando pues, labores diferentes, porque no tenía introducida la tarjeta, entonces en ese caso puede manualmente introducirlas señalando qué tipo de actividad y cuál es el horario que ha hecho. Y a partir de ese momento ya, cuando le empieza a contar. Claro, si llega a las 8 de la mañana, introduce la tarjeta y lo pone en otras actividades, está el tema resuelto. Pero si no lo hace hasta ese momento, tiene la posibilidad el tacógrafo digital de poder manualmente, indicando tipo de actividad y horario, indicar esa situación. Bien, por eso dice, debe resaltarse la necesidad de los conductores que introduzcan manualmente a aquellas actividades que el tacógrafo no ha podido registrar. Bien, ¿qué debe entenderse por permiso de descanso? Bien, hemos hablado antes, dentro de esas
modelos que tiene la Libiletter o certificado de actividad, hay una parte que pone permiso descanso. Bien, pues ese permiso descanso, que es de la casilla 16, ¿qué tipo, digamos, de cuestiones o de, llamémosle, situaciones pueden incluirse aquí? Bueno, por ejemplo, pues no haya participado en ninguna conducción, no haya participado en ningún otro trabajo, no haya estado disponible, no haya estado de vacaciones y nada bajo por edad, es decir, ninguna de las 5 restantes. Y dice, incluyendo, por ejemplo, en esta casilla, los casos de huelgas o cierres patronales, nueva incorporación del conductor a la empresa, ¿qué será? Es decir, un conductor lo contrata nuevo, claro, le paran en carretera y dice, oiga, ¿y usted qué? Los discos días anteriores, la actividad suya, claro, hay que hacerle una Libiletter con el tema permiso de descanso. ¿Por qué? Porque ese señor comienza la actividad. Entonces sería, por ejemplo, una situación específica, o por ejemplo, hace poco tiempo hubo una huelga general, con mayor o menor seguimiento, pero hubo una, y aquellos trabajadores que decidieron apoyar la huelga, pues perfectamente en su derecho constitucional de la huelga, pues no acuden a trabajar, pero claro, ese día se quedan sin actividad. La empresa debe emitir un Libiletter sobre esa fecha, en este caso, de permiso de descanso. Así lo entiende el propio Ministerio de Fomento cuando habla de esa situación. ¿De acuerdo? Y por supuesto, la incorporación de un nuevo trabajador que no lleva el bagaje, porque sus discos han quedado ya directamente en la empresa anterior. Los han tenido que tener hasta el último día para justificar ante una inspección. Por tanto, en esa situación, pues estaría igual. Bien. Tercero, es obligatorio rellenarla en los casos en que el descanso diario o semanal sobrepase los periodos mínimos fijados legalmente, ya sea de una forma voluntaria o como consecuencia de la compensación por haber realizado un descanso reducido. Bueno, aquí luego veremos que los descansos pueden ser de 3 tipos. Los descansos semanales pueden ser normales o reducidos, los descansos diarios pueden ser normales, reducidos, incluso fraccionados. Entonces, en este caso de descansos, no hay que hacer, sobre todo de los descansos semanales, que es lo que habla aquí, no hay que hacer ningún certificado alguno, tanto en los descansos diarios o semanales, no hay que hacer ninguno, en absoluto. Lo que es el descanso, en absoluto hay que hacerlo. Claro, puede ocurrir que ese descanso coincida con el fin de semana, pero hay empresas que no coinciden con el fin de semana. Coincide con un martes y un miércoles, porque por el tipo de trabajo que tienen, pues el descanso semanal se hace entre semana, entonces habrá que ver la consecución de lo que es el trabajo para contemplar esa situación. No obstante, cuando un descanso semanal supere ampliamente el periodo ordinario de 45 horas y alcance, por ejemplo, 4 días consecutivos de duración, tal periodo debe ser registrado de forma manual en el tacógrafo digital del conductor. Bueno, pues es otra de las posibilidades que establece también la posibilidad esta, el descanso ordinario que está sábado, domingo, lunes y martes, por ejemplo. Bueno, pues lo que puedo hacer es directamente, cuando entra en el vehículo, decir que desde las 0 horas del lunes hasta las 24 horas del martes, pues ha estado concretamente de descanso. Ha estado de descanso, ¿por qué? Porque igual tenía una serie de horas que tenía, como hemos dicho antes, como compensación de días trabajados anteriormente o lo que sea, lo puede hacer. Que lo puede hacer también directamente, hacer una Libiletter también sobre los días. Bueno, pero en este caso, si se puede hacer a través del tacógrafo, pues queda señalado. En caso de tacógrafo analógico, en el que se puede hacer entradas manuales, el certificado de actividad que acredite dicho periodo facilitará los labores de los agentes encargados. En este caso concreto, no te permite, como hemos dicho, el analógico, hacer ese tipo de entradas manuales. En el digital sí. Bueno, pues eso es la posibilidad. Dice después, ¿cómo se puede presentar un certificado de actividades original firmado con carácter previo al viaje, donde aparezca marcado el requisito de estudio de permiso de descanso si los hechos han tenido lugar mientras el conductor se encontraba fuera de la localidad donde tiene ubicada la sede central? Bueno, pues aquí tenemos un gran problema, claro, hay circunstancias en las que el conductor, pues resulta que por una serie de circunstancias llega a un punto, en ese sitio tiene que estar allí parado, porque no le ocurre cualquier circunstancia y claro, ¿cómo ocurre esa situación? Bueno, pues dice, para ser válido el certificado debe ser firmado antes del viaje, tanto por el representante de la empresa como por el conductor, lo que indica que se podrá utilizar para justificar situaciones contempladas en el mismo y tribunal antes de que inicie el viaje. Aquellas que tengan lugar durante el viaje deberían justificarse por otros periodos de prueba. Pues bueno, pues ahí dice la normativa que si se puede, digamos, prever esa circunstancia, se hace antes. Si no, pues habrá que utilizar otros medios de prueba en función, igual una avería del vehículo en ruta, y tienes que estar 2 días allí parado mientras que te la arregle. Bueno, pues eso habrá que justificarlo igual pues con una factura del taller, indicando cómo el vehículo ha estado 2 días dentro del taller y por tanto, pues esa situación pues no se ha podido contemplar. Bien, ¿qué debe entenderse por estuvo disponible? Dentro de esas, digamos, posibilidades que tiene la Libiletter para justificar, ¿qué significa estuvo disponible a efectos de Libiletter? Bueno, pues
Ahí tenemos una directiva comunitaria, que es la 2015-2002, que habla sobre las actuaciones del conductor, las actividades del conductor, y realmente estuvo disponible eso, los periodos distintos de los periodos de pausa o los de descanso, porque no hay ni uno ni otro, lo que se llama disponibilidad, durante los que el trabajador no está obligado a permanecer en su puesto de trabajo, pero tiene que estar disponible para responder a posibles instrucciones que le ordenen emprender o reanudar la conducción o realizar otros trabajos. Es decir, tiene que estar pues localizable y disponible, es decir, no puede disponer libremente de su tiempo el conductor. Está pendiente de que en cualquier momento le van a llamar porque va a tener que salir, va a tener que hacer cualquier tipo de trabajo, del tipo que sea, ya sea conducido o tal. También se considera tiempo de disponibilidad, dice, los periodos en que el conductor acompaña un vehículo transportado en transbordador en tren, los periodos de espera en fronteras, los causados por prohibiciones para circular, nos podemos encontrar con un determinado momento pues este tipo de restricciones que la DGT pues, establecen para determinados días y a determinadas horas y en determinadas carreteras, y entonces en esos casos pues se puede establecer una situación circular, de prohibición de circular. Bueno, pues en ese caso igual. O en caso de conducción en equipo, que van dos conductores, el tiempo que pasa el conductor, junto al conductor, el copiloto, llamémosle así, que pasa bien en lo que es junto a él, o el alitero ahí, eso se considera siempre disponibilidad, nunca descanso. El descanso en trabajo, como veremos después, cuando se van conduciendo el equipo, siempre tiene que ser con el vehículo parado, nunca con el vehículo en funcionamiento. Bien, sobre el concepto de disponibilidad surgen diferencias al ser aplicado a trabajadores por cuenta ajena autónomos. ¿Qué interpretación la disponibilidad? Bueno, aquí el tema de disponibilidad, claro, el que es autónomo, la disponibilidad se la marca él mismo. Porque claro, él es el mismo que establece, por tanto, dice aquí que la diferencia se estriba de la diferente organización del trabajo entre unos y otros y la diferente condición entre los mismos. Obviamente, el que es empresario y es conductor, la disponibilidad es, digamos, él mismo se la marca. Realmente, quizás la disponibilidad sería más hacia el conductor que hacia el conductor por cuenta ajena que al conductor por cuenta propia, porque no deja de ser empresario también, ¿no? Que está haciendo otras actividades de empresario. Bien. Seguimos con algunas cuestiones que ha interpretado el Ministerio de Fomento. Dice, ¿cómo puede probarse formalmente la situación de estuvo disponible? Dice, pues la situación de estuvo disponible, de disponibilidad, debe ser registrada por el conductor del tacógrafo utilizando el selector. El selector pone lo que es el cuadrado con esa diagonal, y dice, salvo en el caso de doble tripulación, en que automáticamente al introducir los dos discos o las dos tarjetas, la segunda de ellas, la de la ranura número 2, en el caso de tarjeta, o en el disco, la posición 2, pues obviamente ya automáticamente en el mismo momento que la 1 empieza a conducir, la 2 se pone en disponibilidad. Eso es automático. ¿Qué ocurriría si el formulario se ha rellenado por otro medio que no sea el electrónico? Pues simplemente que no es válido. Dice ahí, deberá rellenarse a máquina y firmarse antes de viaje. Por tanto, no serán válidos los certificados de actividad confeccionados a mano. Más claro el agua. Y claro, ahí llega la pregunta, ¿y si el empresario no tiene ordenador? Pues claro, pero hay empresas con disponibilidades, con posibilidades, pero oye, un pequeño empresario tiene 2 o 3 camiones, tiene sus choferes y resulta que no tiene ordenador. ¿Cómo lo hace? Pues en principio tendría que buscarse la vida. Pues igual incluso, no sé, con máquina de escribir o con lo que sea, pero en principio a mano solo se admite las firmas. Dice, ¿qué ocurre si en vez de presentar la libreta original se presenta el FRAS acreditado o certificado enviado por la empresa? Bueno, pues esta es una situación que estaba en estudio hasta que el Ministerio nos ha dado la solución, que lo tenemos en la próxima diapositiva. Bien, ¿qué pasa? No acierto una. Para todos los transportes sometidos a inspección en España, se aceptará que el certificado de actividad pueda ser remitido por fax al conductor y no ser exigido el documento original en carretera, únicamente para aquellos conductores que de forma permanente su lugar de residencia sea distinto, de forma permanente, y suficientemente alejado de la sede de residencia de la empresa, es decir, que no tenga la posibilidad de acercarse ahí a por él, que les haga imposible desplazarse a esta para previamente a la realización del transporte recibir el certificado original. Para esos sí se admite, según el Ministerio, los términos permanente y suficientemente alejado van íntimamente ligados a que la residencia del conductor sea distinta a la de la empresa, sin dar mayor concreción a la definición para evitar tener que establecer duraciones y distancias. Únicamente se admite en esa situación lo del envío por fax. Es decir, no es esa situación, oiga, es que a mí se me ha producido una situación y resulta que se me ha producido a 600 kilómetros. Bueno, pues si usted vive en lo de envío de la empresa, pues oiga, pues tendrá usted, como hemos dicho antes, que justificarme por otros medios. Por ejemplo, avería, pues por ejemplo, con un ¿cómo se llama esto? Con un certificado del taller. Una baja por enfermedad, que resulta indisposición, pues a través de ir al ambulatorio de la Seguridad Social, pedir ahí un justificante o comprobante que ha acudido, que le han dado igual 2 días de baja, lo que sea, pues otros medios de prueba, porque aquí concretamente por fax no te van a admitir. Únicamente se admite con esas dos posibilidades.
conductores que de forma permanente y suficientemente alejado. Esos dos términos son los que utiliza el Ministerio para admitir, después de muchas aclaraciones, esta situación. Dice, solo se aceptará si cumple además con todos los requisitos siguientes. Fijaros además los 7. Primero, se permitirá el certificado de utilidad remitido por FAS si el tacógrafo instalado es digital. Si es un analógico, no se admitirá, puesto que estos últimos no aportan la trazabilidad suficiente como a verificar en todo momento el cumplimiento de la normativa. Es decir, que en principio solo se admite con el digital, por FAS. Todos los campos de certificado de utilidad se van a completarse a máquina, en la parte que no corresponde a rellenar para el conductor. El conductor únicamente rellenará la parte correspondiente a su firma, porque además directamente le viene dado. El lugar en que se emita el certificado, residencia de la empresa, y el lugar en que firma el conductor serán diferentes. Es decir, uno está en un municipio y otro está en un municipio suficientemente alejado para poder enviárselo. La parte del certificado que corresponde a ir al conductor, fecha y lugar, se admitirá escrita a mano por él mismo, cuando se envía, donde se encuentra. Bien. El conductor debe cumplimentar la parte del certificado que corresponda en el mismo momento que lo reciba, para que coincida esta fecha con la de la firma. Es decir, no lo recibo hoy y lo relleno mañana. Podría dar lugar a interpretaciones, porque además en todo caso por FAS queda constancia de la fecha, día y hora en que se remite el FAS. Por lo tanto, en el mismo momento que el conductor lo recibe, automáticamente lo rellena. La expedición del certificado será anterior al viaje, directamente, y el certificado de ir a bordo del vehículo nos admitirá que el documento sea remitido por la empresa en el momento del control. Bien, por tanto, eso de que dice, oye, hombre, mira que me lo mandan, pues no os valdría, en modo alguno. Bueno, pues estos son los datos que nos pide directamente sobre el billete. Bien, ahora cambiando de lo que es la parte correspondiente de la utilización del tacógrafo, la carencia de discos, trabajo mixto, el cambio de vehículo, funcionamiento defectuoso, vamos a hablar ahora sobre lo que son puramente las normas de orden social, que es los tiempos de conducción. Y nos dice concretamente que el tiempo máximo de conducción diaria son de 4 horas 30 minutos, ininterrumpidos, a cuya finalización necesariamente, como vemos, 4 horas y media, hay que hacer un descanso de 45 minutos. Que es lo que se llama una pausa en la conducción. El tiempo no puede exceder de 9 horas, salvo 2 veces a la semana que se puede hacer 10. Por lo tanto, tenemos días de 9 y 2 días a la semana, porque lo máximo que se puede conducir a la semana son 6 días consecutivos, de forma continua. Por tanto, si son 6 días con 6 días de trabajo, 4 días, 9 horas, 2 días, 10 horas, 4 por 9, 36 y 20, 56. 56 horas semanales y 90 horas con carácter bisemanal. No se puede en ningún caso, digamos, superar estas horas. En el caso concreto que en la primera semana pues se conduzca el máximo 56 horas, la siguiente semana únicamente se podrá hacer 34, lo que quede para las 90. ¿Que la primera solo hacemos 30? Pues la siguiente, señores míos, 56, no puedo llegar a las 60, que me falta para llegar a 90, porque de 56 no podemos pasar. Una vez que hemos realizado 4 horas y media de conducción, nos encontramos que hay que hacer unas pausas. La pausa puede ser, como hemos visto bien, de 45 minutos, con carácter, digamos, ininterrumpido, o bien se pueden hacer pausas de, primero, 15 minutos y segundo, de 30 minutos, como mínimo, dentro de ese periodo de 4 horas y media. Es decir, podemos hacer una conducción de 2 horas, un descanso de 15, 2 horas o 2 horas y media y descanso de 30. Y a partir de ese momento que hemos hecho ya directamente las pausas, comenzaría un nuevo periodo de conducción. Pero siempre, ojo, con dice, seguido de una pausa, es decir, el orden este. ¿Se puede hacer aquí media hora? Sí. Y 45 minutos también, y 20, y 18, y 23. ¿Aquí se puede hacer 30 y 35? Sí. ¿Se puede hacer 25? No. Es decir, que el mínimo de 30 minutos en este caso no se puede obviar. Siempre puede ser superiores, nunca inferiores a estos periodos. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos el descanso diario, que puede ser de 3 tipos. El descanso normal, que es el de las 11 horas consecutivas entre conducción, entre 2 periodos de conducción. Luego un descanso diario reducido de 9 horas, no podrá tomarse más de 3 periodos entre semana. La diferencia que hay con una normativa anterior es que estas de 11 a 9 horas, 3 veces por semana, pues suponía 3 días a 2 horas, serían esas 6 horas que quedaban ahí colgando, digamos. Antiguamente se tenían que recuperar posteriormente, hoy día ya no. Es decir, que ya se puede hacer 11, 11, 9, 9, es decir, sin ningún tipo de problema. Incluso pueden ser consecutivas porque la normativa no lo impide.
Y por último tenemos un nuevo descanso que salió con este reglamento, el 561, que nos habla de que durante el momento del trabajo tengamos un descanso de 3 horas ininterrumpidas, nos vale con 9 horas esa fecha. Y aquí no nos pone ningún tipo de limitación, es decir, que teóricamente un conductor podría estar haciendo conducción, sus periodos, 3 horas, digamos, haciendo labores ¿cómo se llama?, de descanso, haciendo un descanso en la que no interviene, están cargando y descargando su camión o lo que sea, y él está descansando, hace otro tipo de conducción, y luego ya, si tiene un mínimo de 3 horas, ya por la noche o en el momento que sea, únicamente le vale con 9 horas. Y por último tenemos el descanso semanal. El descanso semanal, regla general, es de 45 horas, se puede reducir hasta 24, es decir, se puede reducir 21 horas menos, es decir, hay 21 horas que dejamos por ahí, digamos, pendientes, pero tenemos dos características en ello. La primera, que no se puede efectuar dos descansos reducidos, es decir, uno, por ejemplo, hacemos uno de 45, el siguiente hacemos de 30, y el siguiente hacemos de 35, no, oiga, no. Si hace de 30, la semana siguiente, no, otra vez tiene usted que hacer 45. No se puede hacer reducidos 2 semanas seguidas. Primera situación, no podrán tomarse 2 espacios de descanso semanal reducido, de forma consecutiva. Es decir, puede ser intercalados, 45, 30, 45, 25, es decir, pero siempre intercalado. Y segundo, ese tiempo que hemos dejado en un fin de semana de descansar, necesariamente lo tenemos que recuperar. ¿Cuándo? Pues lo tenemos que recuperar antes de que finalice la tercera semana siguiente. Es decir, si en una semana hemos hecho 45, pues posteriormente a otra hacemos 24, es decir, agotamos la situación de horas, nos quedan 21. Pues esas 21 horas pendientes, a partir de esa semana tengo 3 semanas para recuperarlas de una sola vez. Lo puedo recuperar durante la semana o sumándolo a otro descanso semanal. Es decir, que entonces haría 45 más 21 sería 66 horas. Entre un viernes a la tarde, sábado y domingo, y con las primeras horas de la mañana del lunes, pues quedarían completadas. Pero de una sola vez. No se puede fracturar esas 21 horas en 3 días, 2 días, de una sola vez. En el tema de la conducción en equipo, que de veces se da por necesidades de trabajo, nos encontramos con que hay 2 conductores en la cabina, hemos dicho uno va conduciendo, el otro va, llamémosle, de copiloto. En ese caso uno va haciendo la actividad de conducción, el otro va en disponibilidad, como hemos explicado anteriormente. Entonces pueden simultanearse la conducción, es decir, el conductor 1 conduce sus 4 horas y media, no puede lógicamente excederse, el conductor 2 que estaba, digamos, en disponibilidad pasa a ser conductor. Es decir, no hay que hacer ningún tipo de descanso, es decir, se puede continuar de forma seguida la conducción, no hace falta que el vehículo se pare. Eso sí, dentro del periodo de 30 horas, 9 tienen que ser ininterrumpidas, es decir, que 21 horas disponen para conducir y mínimamente descansar. Pues igual tienen que hacer un repostaje, tienen, por ejemplo, pues, tienen que comer, cenar, lo que sea, tienen que hacer, y entonces disponen dentro de un periodo de 30 horas, disponen de 21 para conducir y para otras cosas. Bueno, y entonces ya cuando ya cubre ya las 21, se sabe ya que las 9 restantes necesariamente tienen que hacer el descanso y con el camión parar. Eso es así de claro. El camión tiene que estar siempre parado, en esos casos. Responsabilidad del transporte, creo que esta es ya de las últimas, si no la última. Dice, las empresas de transporte no remunerarán a los conductores asalariados o que estén a su servicio, incluso mediante concesión de primas o incrementos salariales, en función de las distancias recorridas o del volumen de mercancías transportadas, si dichas remuneraciones fueran de tal naturaleza que puedan comprometer la seguridad en carretera o fomentar las infracciones de disposiciones del presente reglamento. Efectivamente, esto es una de las peculiaridades que marca el reglamento 561 en cuanto a que determinado tipo de conductores, pues digamos como acicate, como incentivo, pues pueden recibir en función de los kilómetros recorridos, de las toneladas transportadas, un porcentaje de su retribución, y entonces en ese caso eso sería válido en tanto en cuanto se respeten obviamente la normativa de seguridad de este reglamento y la seguridad vial. Luego dice, las empresas de transporte darán al conductor las instrucciones adecuadas y realizarán además controles regulares para decidir el cumplimiento de este reglamento. Es decir, las empresas, su obligación es, primero, que sus conductores sepan perfectamente todo este tipo de normas. Por eso mismo existen manuales, incluso en empresas con certificados ISO de calidad existen manuales de conductor, se hacen cursos interiores dentro de las empresas y además tienen las empresas realizar controles para realizar el cumplimiento, es decir, no solamente recibir los discos después de los 28 días de los conductores, sino visionarlos por ver si hay algún tipo de infracción
que se haya podido cometer, pues para intentar corregirla, y lo mismo en el caso de que sean archivos digitales de tacógrafo digital, pues también, como cada mes se descargan las tarjetas de los conductores, pues se puede, a través de los programas correspondientes, se puede observar cualquier tipo de, digámosle, mala aplicación de este reglamento 561. Y por último, las empresas de transporte tienen responsabilidad por las infracciones cometidas por los conductores de esas empresas. Es decir, cualquier tipo de infracción que se cometa sobre las disposiciones en materia de transportes es siempre responsabilidad de la empresa. Así lo dice el propio reglamento, así lo dice la Ley de Ordenación de Transportes dentro de su régimen sancionador, independientemente que luego la empresa pueda tener una acción de regreso contra el conductor, siempre y cuando haya sido él realmente el motivador o el causante de la infracción. Y esas infracciones, me da lo mismo que hayan sido dentro del país o se hayan cometido en otro Estado miembro o de un tercer país. Bueno, y por eso, pues finalizo yo mi intervención. Vale, gracias.